Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de Planificación e Intervención Urbana. Esta clase la vamos a hacer virtual y vamos a continuar hablando, ¿no?, sobre la ciudad. La última clase habíamos visto los elementos de la forma urbana, es decir, a través de esta pregunta, ¿cómo se compone la ciudad en términos de forma? Habíamos identificado, ¿no es cierto?, a través de la lectura de un plano Noli, cómo la ciudad se conforma, es decir, esos elementos que le dan lugar a la forma, ¿no? Como si fueran estos legos, ¿no es cierto? Estuviéramos armando unos legos y le da lugar a la forma de la ciudad. Entonces decíamos que el plano Noli era como ese referente inicial y a partir del cual se dibuja la ciudad, ¿no es cierto? Y se la trata de comprender en términos de forma. Entonces habíamos visto que los elementos de la forma urbana eran las calles, las manzanas y los edificios, ¿no es cierto? Pero esto en términos puramente físicos y de forma, ¿no? Como estos elementos morfológicos que dan lugar a la ciudad y que de acuerdo a cómo se disponen, ¿no es cierto?, a cómo se combinan estos tres elementos, las ciudades tienen una forma u otra, ¿no? Habíamos visto muchos planos Noli que todas las ciudades tienen formas distintas, ¿no? Pero están hechas de los mismos elementos, simplemente pues que cada una tiene sus propias reglas para disponerlos y por tanto las ciudades ninguna es igual que otra, ¿no? Hay unas muy parecidas, pero pues al final también hay unas que son muy diferentes teniendo los mismos elementos, ¿no? Entonces, al ser la ciudad un artefacto tan complejo, ¿no es cierto? No solamente es una cuestión de forma, ¿no? Sino pues es toda una combinación de sistemas que permiten que la ciudad funcione, ¿sí? No solo es un elemento de forma, sino es un espacio vital, dinámico, en el que también pues hay, digamos, una estructura que permite que la ciudad funcione, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la lectura de la ciudad desde dos acercamientos, ¿no es cierto? Un primer acercamiento que es una lectura de imagen urbana, ¿no es cierto? Que es esta imagen visual o de percepción que todos la tenemos, ¿ya? Y hay una segunda manera de leer la ciudad que es objetiva, ¿no es cierto? Que es la que vamos a utilizar principalmente cuando hacemos pues un diagnóstico urbano, etcétera, una lectura más técnica, ¿no es cierto? Más objetiva, con datos y con cartografías que son muy detallados y precisos. Mientras que esta lectura de imagen urbana es más de esta percepción, ¿ya? La clase de hoy, que va a ser corta, vamos a hacer una lectura para comprender la ciudad, ¿no es cierto? Desde esta lectura perceptiva o de imagen, ¿sí? Entonces, si hablamos de la imagen de la ciudad, estamos hablando de percepción, ¿no? En términos urbanos. Y si ustedes, bueno, recuerdan o han mirado, siempre encontramos pinturas, dibujos, ¿no es cierto?, ilustraciones de ciudades, ¿no? Desde hace muchísimos años, la ciudad siempre ha sido un objeto de admiración, ¿no? Entonces, muchos pintores de todas las latitudes la han representado a la ciudad, ¿cierto? A veces representan, pues, como cuestiones de vida urbana, ¿no es cierto? Siempre con personas, con gente haciendo actividades, etcétera, ¿no? En la que se puede ver, pues, que la ciudad, pues, no es como un objeto artístico o un decorado, ¿no? Sino que es un lugar en el que viven las personas y hay dinámicas, ¿no? Entonces es interesante de ver también estas cuadros, estas imágenes que les voy mostrando, ¿no es cierto? Porque es esta imagen de la ciudad que esa persona que desarrolló el cuadro, ¿no es cierto?, tenía de la ciudad, ¿no es cierto? Unos la miran a pie de calle, otros la miran como en esta imagen desde arriba, ¿no es cierto?, en la que se puede ver, digamos, de alguna manera cómo está estructurada esa ciudad, ¿no es cierto?, desde esa mirada de quien la representa, ¿no? Quien se pone detrás, ¿no?, para pintarla. ¿Ya? Y entonces en todas estas imágenes vemos que pues la ciudad no solo son estos elementos de forma, ¿no? Sino pues la ciudad es un lugar dinámico, vital en el que la gente vive, habita y hace actividad, ¿no? Bueno, les he mostrado algunas de estas imágenes un poco para pensar, ¿no es cierto?, en el tema de la imagen de la ciudad. ¿Quién propone esta lectura urbana, ¿no?, a la que se le llama la imagen de la ciudad, ¿no? En 1960, Kevin Lynch, que es ese señor que está sentado aquí,
Se refiere a la ciudad como un objeto al que la gente, ¿no es cierto?, es capaz de representar por su imagen a través de la percepción mental que tienen desde su entorno, ¿no es cierto? Em, esta lectura de la ciudad, que es perceptiva, dice él, les permite a las personas entenderla y hacerla legible. Es decir, que una persona siempre, ya si recorre una ciudad, es capaz de comprenderla a través de algunos elementos claves, ¿no? Que son los que nos guían por la ciudad o que nos hacen entender la ciudad. Entonces, Kevin Lynch dice que hay 5 elementos, ¿no? Que son los senderos, los bordes, los nodos, los hitos y los barrios, ¿no? Hay algunos esquemas, ¿no es cierto? Y unos símbolos que ayudan a representar esta, esta propuesta que hace Kevin Lynch, ¿no es cierto?, sobre esta lectura de la ciudad a través de la percepción, ¿no? Entonces dice que la imagen de la ciudad no es más que el aspecto visual de la ciudad percibido por las personas, ¿no? Él no hablaba de arquitectos o de urbanistas, ¿no? Que leían la ciudad, sino que las personas en general hacemos esta lectura, ¿no? Independientemente de que sepamos qué es calle, qué es nodo, qué es sitio, o sea, las personas cuando se les pide representar una ciudad o explicar una ciudad o hacer un croquis, lo explicaban a través de estos elementos, ¿no? Las sendas o calles, ¿no es cierto? Los nodos, los hitos, los bordes o los límites y los barrios, ¿no? Y entonces él también utilizaba como unas formas de representación o una simbología, ¿no? Como vemos aquí, las sendas o caminos con unas flechas, ¿no es cierto? Los bordes con unos elementos límite, ¿no es cierto? Los barrios y distritos que corresponden pues a fracciones o secciones del entorno de ciudad, los nodos que representan aquellos puntos estratégicos de la ciudad donde se encuentra intensidad y densidad de actividad poblacional, ¿no es cierto? Y pueden ser focos de donde parte o hacia donde llega la gente. Y los hitos, que son esos puntos de referencia que al observador le permiten, digamos, generar un elemento, ¿no es cierto?, que permite orientarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, ¿no es cierto? Cuando habla Kevin Lynch, dice las sendas, se refiere a calles o caminos, siempre las personas cuando entienden una ciudad, explican una ciudad, la explican a través de una calle, ¿no es cierto? Si tú quieres llegar a un lugar, a una ciudad que no conoces tanto o que la empiezas a conocer, empiezas a entenderla por una calle. A partir de que tú entiendes esa calle, puedes ir entendiendo el resto de la ciudad. Entonces, las calles siempre son muy importantes. Aquí vemos 3 calles que, bueno, a mí me gusta mucho mostrarlas, ¿no? Está aquí la Rambla de Barcelona, que yo digo es una de las calles más famosas del mundo, ¿no? Porque esta es una ciudad súper turística y pues es recorrida todos los días por miles y miles de personas, ¿no? Está este paseo arbolado, ¿no es cierto?, que tiene como 2 calles, circulación vehicular a cada lado y en el centro un gran paseo para caminar, ¿no? Tenemos la calle desde agosto aquí en Loja y tenemos una calle, un cruce de en Nueva York, ¿no? Cuando Lynch habla de los nodos, ¿no es cierto? Habla de estos puntos estratégicos o estos espacios de confluencia de actividad actividad y en intensidad, ¿no? Entonces, normalmente pueden ser como estos elementos que estamos viendo aquí. Vemos también una calle en Nueva York, vemos Broadway, ¿no es cierto? Que es un punto de atracción por diversas razones, ¿no es cierto? A nivel vehicular, a nivel peatonal por el comercio, qué sé yo, porque por ahí están unas estaciones de metro y paradas de buses, etcétera. Y otros puntos de confluencia, como vemos aquí abajo, el terminal terrestre de Loja o el Arco del Triunfo en París, ¿no? Entonces, estos elementos dan lugar, ¿no es cierto?, a conformación de nodos, ¿no es cierto? Son espacios donde siempre va a haber flujo de personas, de vehículos y de actividades, ¿no? Luego están los sitios. Yo les decía, al hablar de los sitios, estamos hablando de puntos de referencia, ya sean edificios o sean monumentos que hacen que nosotros distingamos, ¿no es cierto? Incluso distinguimos o entendemos qué ciudad es. En la clase anterior les había mostrado la foto de la derecha
y la mayoría reconoció que era Quito porque se dieron cuenta que era la basílica, ¿no? Igualmente, cualquier persona casi del mundo que le mostramos la foto de la izquierda sabrá que esa ciudad es París, ¿no? Igual un parisino cuando está ahí, pues parado por algún lado, mira la torre y sabrá más o menos en qué punto está, qué tan cerca está de tal lugar, etcétera, porque los hitos son un punto de referencia, ¿no? Luego están los bordes, ¿no? Entonces los bordes pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser barreras físicas construidas como vallas, ¿no es cierto? Como muros, cerramientos, etcétera. Pero un borde también puede ser, ¿no es cierto? Un límite físico como, por ejemplo, el malecón, ¿no es cierto? Que termina en este balcón y es un límite entre la ciudad y el agua, ¿no es cierto? Entre lo caminable y lo no caminable. Igualmente vemos a la izquierda una foto de Lisboa, ¿no es cierto? Entonces, esta línea, esta calle que divide el agua de la ciudad, ¿no es cierto? Y que luego es una autopista, ¿no es cierto? Son un límite claro de la ciudad. Y acá a la derecha vemos también un gran límite, un límite muy claro. Me parece que esta es Lima, ¿no es cierto? En el que vemos esta gran barrera geográfica, ¿no es cierto? Diferencia de altura que nos muestra pues un borde o un límite de la ciudad, ¿no? Si yo les muestro esta cartografía, aquí estamos viendo dos cosas, ¿no es cierto? Aquí confluyen, ¿no es cierto? Vemos algunas calles y hay un círculo en el centro, ¿ya? Y acá, en este punto, hay un elemento importante, ¿no? Este lugar es el Arco del Triunfo en París, que les había mostrado antes la imagen, ¿no es cierto? Y entonces este es un nodo, ¿no? Y lo que les estaba señalando aquí, este es un gran parque, todo esto es un gran parque que remata aquí con la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, claro, a nivel del plano no distinguimos tanto la diferencia, qué es lo que pasa entre el uno y el otro, pero como las personas normales y corrientes no estamos leyendo planos todo el tiempo cuando vamos por la ciudad, entienden fácilmente, ¿no es cierto?, que más bien por la percepción, ¿no es cierto?, por lo que observan, entienden que puede ser un hito, ¿no es cierto?, como decíamos que era la Torre Eiffel, ¿no es cierto?, o, o un nodo, como podríamos decirlo, esta zona del Arco del Triunfo, ¿no es cierto?, donde confluyen muchos caminos y actividad alrededor de esta zona. ¿Ya? Entonces, miren, en el plano no los distinguimos tanto, pero las personas sí que lo pueden distinguir, ¿no es cierto?, por la percepción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los elementos de la forma urbana, pues estamos hablando de estos puntos muy importantes, ¿no es cierto? Aquí nos faltó también hablar de los barrios. Cuando hablamos de los barrios o distritos, no estamos hablando nada más de una zona, ¿no es cierto?, que la tenemos identificada como un barrio u otro de acuerdo a lo que percibimos de ella, ¿no? Entonces, cuando yo les mostraba antes la imagen inicial, ¿no es cierto?, que habíamos visto de Quito, pues podemos saber que todo esto es el centro histórico de Quito, ¿no es cierto? Porque los edificios tienen un carácter, tienen una forma, son, aunque no todos son idénticos, ¿no es cierto? Son bastante similares en su arquitectura, cubiertas, etcétera, ¿no? Y distinguimos esta parte, ¿no es cierto?, como el centro histórico y lo que está detrás ya no es el centro histórico, es una parte más moderna de la ciudad. Entonces, quien es de esta ciudad de Quito, pues incluso dentro del centro distinguirá los barrios, ¿no es cierto? Y más al norte también distinguirá los barrios, pero si yo no soy de la ciudad pero la recorro, a pesar de no conocer el nombre exacto de cada barrio, yo voy a distinguir, ¿no es cierto?, como este es como un barrio y aquí ya me cambié de barrio porque hay una diferencia, ¿no es cierto?, de elementos y formas urbanas. Bueno, eso respecto a esta primera parte, ¿sí? La segunda parte que es la lectura objetiva de la ciudad, ¿no es cierto? Para el diagnóstico urbano, para leer esa estructura urbana lo haremos en la clase número 6, ¿sí? Entonces recuerden que para la evaluación diagnóstica, pues veremos hasta estos 5 elementos de los que nos habla Kevin Lynch. En la plataforma les voy a poner una actividad súper cortita, ¿no es cierto?, para aplicar esta representación, ¿no es cierto?, de la ciudad a través de estos 5 elementos que son sendas, bordes, barrios, nodos e hitos.
y vamos a ver cómo les va. Bueno, muchas gracias a todos y nos veremos en la evaluación diagnóstica.